Increíbles revelaciones sobre los desastres aéreos en Brasil. Descubre lo oculto y transformador. Javier pasaba horas en la oficina, sus ojos fijos en la pantalla, mientras sus colegas celebraban éxitos con risas y brindis que parecían ignorar su existencia. Sentía una presión constante en su pecho, una mezcla de frustración y deseo de ser visto. Ser un ingeniero de aviación en el bullicioso corazón de Sao Paulo lo había llevado a un entorno hostil, donde su origen hispano era más un estigma que una ventaja. Su madre siempre había reafirmado que el trabajo duro y el respeto serían la base de su éxito, pero, a veces, Javier dudaba. ¿Qué tanto de su esfuerzo era en vano ante un sistema que simplemente no lo veía? Una tarde, mientras revisaba la documentación sobre desastres aéreos, un pequeño resplandor de inquietud encendió su mente. Encontró irregularidades en los informes, cifras alteradas que lo llevaron a preguntarse, ¿por qué? El ambiente competitivo se tornó aún más hostil. ¿Debería arriesgar su estabilidad laboral al investigar más sobre estas anomalías? Esa pregunta lo atormentaba entre la ansiedad y la tristeza, como si llevara una carga invisible en sus hombros. Respiró hondo. La tensión en su cuello se hizo palpable. Caminó hasta la pequeña sala de descanso donde la cafetera burbujeaba, intentando encontrar respuesta en la rutina. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que el honor y la familia eran lo primero. Pero el eco de su abuelo, un antiguo aviador, lo llamaba con una fuerza creciente. La inquietud de desvelar la verdad y la consiguiente traición que podría derivar de ello lo asfixiaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día, Javier volvía a casa con el peso de la verdad a punto de aplastarlo. ¿Qué pasaría si exponía la corrupción y perdía su trabajo? Su madre lo miraba con orgullo, pero había un temor detrás de sus ojos que él no podía ignorar. Sin quererlo, una presión aún más fuerte surgió entre sus pensamientos: el legado familiar, la memoria de su abuelo, el diario que lo conectaba con un pasado lleno de sacrificios. Volteó la mirada, buscando respuestas en la oscuridad de su habitación. Mientras organizaba sus notas, un viejo amigo de su abuelo apareció. Su presencia era como un faro en la tormenta. Le habló de traiciones que habían sacudido a su familia y le mostró un diario que contenía secretos desgarradores. Cada página revelaba los sacrificios hechos en nombre de la aviación, una herencia que Javier nunca había comprendido del todo. Con cada palabra, el dilema se intensificaba. El deseo de hacer lo correcto chocaba brutalmente con el miedo a perderlo todo. La presión aumentaba. ¿Qué camino seguiría? Javier sintió que el tiempo se detuvo. La incertidumbre lo consumía y cuando un mensaje anónimo llegó a su teléfono, la angustia se disparó. El contenido prometiaba revelar algo que podría arruinarlo todo. Su respiración se volvió irregular. La imagen de su abuelo lo acechaba, y con ella una nueva realidad. Al exponer la corrupción, podría no solo perder su carrera, también el honor de su familia. Enfrentándose a un abismo, su futuro pendía de un hilo, y el peso de la traición se hacía cada vez más real. Una sola decisión podría marcar un giro irrevocable en su destino. La mañana del día siguiente, Javier despertó más agitado que nunca. El mensaje anónimo seguía resonando en su mente, como un eco persistente que no lo dejaba en paz. Decidió que debía enfrentarse a la situación antes de que el miedo lo arrastrara. Se arregló con cuidado, como si cada prenda que elegía lo preparaba mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. No solo llevaba su identidad de ingeniero, también una carga emocional pesada, el legado de su familia, que pulsaba a su alrededor. Al llegar a la oficina, la atmósfera era densa. Sus colegas, sumidos en la rutina diaria, parecían ajenos al torbellino que lo atravesaban. Javier se dirigió a su escritorio y antes de abrir su computadora, sacó el diario que le había confiado el amigo de su abuelo. Cada página le susurraba verdades ocultas y lecciones que nunca había tenido en cuenta.
En una de las muchas entradas, su abuelo hablaba sobre el valor de la verdad, el sacrificio y la responsabilidad que conllevaba ser parte de un legado familiar. Javier sintió que sus manos temblaban mientras leía. Sabía que no solo se trataba de él, sino de toda una historia que había llevado a su familia hasta ese momento. Se sentó y decidió que no podía esperar más. Con el corazón acelerado, comenzó a analizar los informes una vez más. Las cifras eran partidas en un laberinto de datos confusos, pero Javier sabía que había algo más. Fue en ese momento que decidió que debía colaborar con un grupo de gente que había notado la misma irregularidad. ¿Sería suficiente? El mero acto de hablar con ellos era una declaración de intenciones, un paso hacia lo desconocido. Con cada clic en su computadora, en cada correo enviado a sus colaboradores, Javier fue sintiendo un cambio dentro de sí. La ansiedad disminuyó un poco y comenzó a sustituirse por una chispa de determinación. ¿Sería posible que esta búsqueda de la verdad se convirtiera en su propósito? Al caminar hacia la sala de conferencias, su mente comenzaba a dibujar un nuevo paisaje profesional, uno donde no solo sería un ingeniero, sino un pionero de integridad en su campo. La presentación con su grupo fue intensa. Compartieron las irregularidades que habían encontrado y discutieron posibles acciones. Sin embargo, no pudieron evitar que la sombra del miedo se proyectara sobre ellos. Con cada punto discutido, las dudas sobre el impacto real de sus acciones comenzaron a inquietar a Javier. ¿Podría su propia búsqueda de justicia afectarlo de forma irreversible? Lo que comenzó como un periplo hacia la verdad se estaba convirtiendo en un dilema moral. Sentir esa tensión le hizo comprender que la lucha por la integridad podría también implicar una lucha interna contra su propio miedo. Después de la reunión, Javier se alejó bajo el murmullo de la oficina. Su mente vibraba con sensaciones encontradas, el deseo de justicia y el rostro de su madre pronosticando el desastre. Cuando eligió esa lucha, algo en su interior cambió. Su carrera ya no solo se centraba en aeronáutica, lo estaba transformando en algo más profundo, una búsqueda de verdad que podía regresar al pasado y sacudirlo todo. El día terminó sin una conclusión clara, pero Javier no estaba resignado. A medida que se marchaba, un mensaje en su teléfono iluminó la pantalla. «Tienes que callarlo. Nadie está listo para saber la verdad». Su corazón se detuvo. La amenaza de perder el respeto y el legado estaban al borde del abismo, pero también había una llamada al cambio. ¿Se mantendría firme frente a esta amenaza o se convertiría en cómplice del silencio? Su decisión estaba cada vez más cerca, y la próxima fase de su viaje profesional se avecinaba, marcada por el riesgo y el sacrificio. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y con ella el verdadero desafío por su propia identidad, como ingeniero y como hombre. Javier se encontraba en una encrucijada. La amenaza que había recibido resonaba en su mente, haciendo eco de un conflicto interno que crecía a cada instante. Era como si una sombra se hubiera posado sobre él, proyectando sus dudas en cada rincón de su conciencia. Tenía dos caminos ante sí, el silencio cómplice que lo protegería, o la verdad que, aunque aterradora, prometía liberarlo. A medida que las horas avanzaban, su ansiedad se transformó en una especie de fuego interno que lo empujaba hacia adelante. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio. El diario se abría ante él como un mapa hacia lo desconocido. Las palabras de su abuelo lo acompañaban, resaltándole que llevar la carga de la verdad también podía ser un acto de valentía. No era solo un ingeniero, era parte de una tradición de lucha y sacrificio que no debía quedar en el silencio. Los datos que había recopilado sobre las irregularidades empezaron a formar un mosaico en su mente. Al principio, los números le parecían solo eso, cifras frías, pero ahora estaban cargadas de consecuencias. Pudo imaginar a las personas detrás de cada estadística, los efectos de una decisión errónea, la vida de sus seres queridos en peligro. Ese entendimiento no era solo profesional, sino profundamente personal. Hacía eco de su deseo por marcar una diferencia, por evitar que otros sufrieran lo que su familia había enfrentado. Se propuso formar un plan. Con cada día que pasaba, su determinación se hacía más sólida. Sabía que necesitaría aliados, personas que compartieran su visión. La incomodidad de hablar con sus colegas se convertía en una desesperada necesidad de crear un frente unido. La reunión con su grupo había sido un primer paso, pero debía ser más que una conversación. Debía transformar sus hallazgos en acción.
Con ese propósito, diseñó un informe detallado, exponiendo cada irregularidad y su posible impacto. Sabía que debía ser certero, cada palabra contaría. Para su sorpresa, mientras redactaba, su mente empezó a fluir con ideas. Se sentía seguro, capaz y, sobre todo, con un nuevo sentido de propósito. La ingeniería era su oficio, pero había encontrado una misión en esta lucha por la verdad. Las horas se convirtieron en días, y en su mente un criterio claro se formaba. El camino hacia la verdad no sería fácil. Con cada contacto establecido y cada información procesada, el miedo seguía acechando, pero ahora también lo impulsaba a prepararse para lo inevitable. Comenzó a investigar mecanismos legales que lo respaldaran, estrategias que podían protegerlo en caso de una reacción adversa. Sin embargo, no todo fue claro y recto. Mientras analizaba sus opciones, sintió el peso de la responsabilidad. No solo se trataba de sí mismo, ya que muchos podrían ser afectados por la decisión que estaba tomando. La cuestión de su legado familiar seguía en su mente. ¿Realmente podría soportar la carga de revelar verdades que podían arruinar la vida de otros? Esa pregunta lo llevó a un intenso proceso de reflexión. A cada momento de duda, su determinación se intensificaba, aludiendo a la flecha del destino que parecía manifestarse a través de su propia historia. Así, investigando a fondo, las piezas comenzaron a caer en su lugar. Javier recibió un mensaje inesperado de un excompañero de universidad, ahora trabajando en el sector regulador, que le ofrecía su apoyo. La idea de tener una voz aliada lo motivó. Había llegado el momento de enfrentar a quienes intentaban silenciarlo. Mientras preparaba el siguiente paso, una nueva revelación lo dejó helado. Otras voces en su entorno también estaban dispuestas a hablar. Javier sintió que el camino podría estar pavimentado hacia algo mucho más grande de lo que había imaginado. El momento de la verdad estaba al alcance y podría significar el principio del cambio que tanto anhelaba. Con esta nueva disyuntiva, la pregunta se tornaba más relevante. ¿Estaría listo para enfrentar las consecuencias de una verdad que podría desgarrarlo profundamente? La tensión se mantenía en el aire y la resolución se acercaba, no solo para su carrera profesional, sino para su propia comprensión de quién era realmente. Javier se despertó con la mente aturdida, atrapado entre la realidad inminente y el eco de sus propios pensamientos. El mensaje del excompañero lo había dejado en vilo, una posibilidad de apoyo que podría ser el impulso que necesitaba. Sin embargo, la incertidumbre de lo que estaba por venir lo mantenía alerta, al borde de la parálisis. Decidido a estructurar su camino, tomó su portal y buscó información sobre el marco legal vigente respecto a las denuncias en su campo. Se adentró en códigos de conducta y normativas, analizando cada punto con la inquietud de quien examina un mapa antes de un viaje peligroso. Comprendió que la verdad tenía múltiples caras, cada una con sus propias consecuencias. A medida que la información se agrupaba, Javier se dio cuenta de que el sistema no solo podía ser un aliado, sino también un enemigo caprichoso. Había que deslizarse con precaución en este terreno movedizo. La siguiente etapa fue comunicarse con aquellos que habían expresado su voluntad de apoyar su causa. Estableció reuniones informales en cafés y parques, donde la atmósfera relajada atenuaría las tensiones de una conversación que, sin duda, podría ser explosiva. En una de esas reuniones conoció a Valeria, una ingeniera ambiental con una sólida reputación y una actitud combativa. Su sinceridad lo impactó, y pronto se dio cuenta de que ella compartía su fervor por la verdad. Mientras intercambiaban ideas, Javier sintió la chispa de un potencial colectivo que nunca había imaginado. Valeria le expuso los peligros ocultos que podría enfrentar, pero su discurso fue más que una advertencia, fue una llamada a la acción. Lo inquietante era que cada vez que se acercaba más a la claridad, nuevas dudas surgían. La pelea por la verdad era admirable, pero ¿a qué costo? En su interior, un diálogo incesante lo llevó a cuestionar qué significaría defender su postura. Las miradas, las palabras de aliento y, sobre todo, las miradas de decepción de quienes podrían sentirse traicionados rondaban por su mente. Pero cada vez que sus pensamientos se torcían hacia la vacilación, la imagen de su abuelo regresaba, con su legado de resistencia y valentía iluminando su camino. Entonces, decidió que escribir un artículo conjunto con Valeria sería el siguiente paso. Un manifiesto claro, un grito silencioso que se extendería a través de las pantallas.
Al día siguiente, se apiñaron en un pequeño café, acompañado del aroma a café fresco, y empezaron a desglosar sus ideas. Las horas volaron mientras anotaban, conectando conceptos y arrojando luz sobre lo que era oscuro y desconocido. Sin embargo, a medida que se adentraban en los detalles, Javier empezó a sentir un frío gélido que se apoderaba de él, intervenciones inesperadas se vislumbraban en el horizonte, y la posibilidad de represalias le dio un vuelco en el estómago. Después de una intensa jornada de escritura, Javier se sentó en su escritorio, exhausto pero satisfecho. El documento estaba tomando forma. Sin embargo, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era una advertencia anónima que decía que había alguien que no estaba contento con su camino. Su corazón se detuvo. ¿Era una amenaza real o un intento de amedrentarlo? Con el pulso acelerado, la incertidumbre germinó dentro de él. La realización de que ahora había gente que lo seguía, dispuesta a defenderlo, se enredaba con el temor a perder todo lo que había edificado. Y así, con una determinación renovada, Javier dio un paso hacia lo desconocido, enfrentando no solo la lucha por la verdad, sino los oscuros secretos que parecían estar a punto de salir a la luz. El dilema se intensificaba. Al tomar esta mano de apoyo, ¿se estaba acercando a la liberación o a una trampa mortal? La pregunta latente palpitaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender lo que creía correcto? La noche no trajo paz. Javier se pasó horas dándole vueltas al mensaje anónimo, intentando descifrar la amenaza que parecía desprenderse de unas simples palabras. Las luces de la ciudad titilaban desde su ventana, un reflejo de la inquietud que le sumía en la incertidumbre. La lucha por la verdad y el peligro que corría se entrelazaban en su mente como sombras danzantes en un cuarto oscuro. Al amanecer, eligió dar prioridad a las acciones que incrementarían su control sobre la situación. Ya no podía permitirse simplemente reaccionar, debía anticiparse. Así que se sentó frente a su portal una vez más y empezó a investigar sobre medidas de seguridad personal. Descubrió herramientas invisibles pero efectivas, como servicios de encriptación para sus comunicaciones y formas de variar su patrón de comportamiento diario. Con cada paso que daba en esta dirección, sentía que recuperaba un poco del poder que la incertidumbre le había robado. Cuando se sintió más preparado, contactó a Valeria para discutir el documento que estaban elaborando. Necesitaban un enfoque más astuto, algo que no solo informara, sino que también protegiera sus identidades. En el café donde solían reunirse, Javier notó un aire de inquietud en Valeria, algo que no había visto antes. Se sentó frente a ella mientras sus manos temblaban ligeramente y empujó una taza de café hacia ella, como un pequeño gesto de apoyo. «Nuestras voces deben resonar sin arriesgarlo todo», dijo ella, alzando la vista hacia él, con una mezcla de determinación y preocupación en sus ojos. «Esto es más que un artículo, es nuestro legado y debemos cuidarlo». Javier asintió, entendiendo que cada palabra era un recordatorio de lo que había en juego. El tiempo que siguió estuvo plagado de conversaciones profundas, cada una más estratégica que la anterior. Sorpresivamente, Valeria comenzó a compartir experiencias propias de amenazas similares que había enfrentado en su carrera. Cada anécdota era otra chispa de valentía que iluminaba el centro de la incertidumbre que Javier experimentaba. Historias de momentos difíciles, decisiones que desafiarían a cualquiera, pero que la habían forjado en la profesional que era hoy. En cada declaración, Javier se reconoció. Había cosas en su vida que nunca había cuestionado, talentos escondidos que estaban empezando a salir a la luz. A medida que el contenido del artículo cobró vida, también lo hicieron sus propias emociones en la batalla interna que sostenía. Apliqué un enfoque analítico a las palabras elegidas, entendiendo que el léxico podría desatar reacciones variadas. Elegir con cautela cada frase se convirtió en un ritual que asentaba sus dudas, mientras dibujaban un mapa del camino hacia la verdad. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Una tarde, tras una jornada productiva y un par de cervezas compartidas, Javier se aventuró a compartir con Valeria su inquietud sobre la advertencia y el miedo que le producía. No sabía si su vulnerabilidad sería vista como debilidad, pero al abrirse, sintió una carga levantarse ligeramente de sus hombros. Valeria no solo escuchó, ella también compartió su propia sensación de peligro, consolidando un vínculo que iba más allá de lo profesional.
Juntos comenzaron a plantearse estrategias, no solo para protegerse, sino para acumular fuerza más allá de las sombras que rondaban. Al finalizar la que ya era su 10ª reunión, Javier se sintió más fuerte, pero igualmente desprevenido. La pregunta que había empezado a encontrar en sus pensamientos se transformó. ¿Puedo realmente enfrentar lo desconocido? Una respuesta no llegó, solo la incómoda sensación de que cada revelación escondía otro desafío por delante. La urgencia por actuar se tornaba en una presión intensa mientras Javier meditaba sobre las decisiones que estaban a punto de tomar. Estaba claro que el camino era arriesgado, pero en la certeza que comenzaba a construir a su alrededor, un destello de esperanza brillaba. Sin embargo, la revelación en un nuevo mensaje que llegó justo antes de que apagara su portal cambiaría la dirección de su lucha. Era una llamada que nadie esperaba, una pista de un secreto que podría transformar todo lo que él y Valeria habían planeado. La curiosidad y el miedo lo llevaban de regreso a la incertidumbre. ¿Qué camino elegiría entonces? La mañana siguiente amaneció con un aire diferente, aunque la tensión en el ambiente seguía latente. Javier se despertó con la mente agitada. El mensaje inesperado seguía girando como un trompo en su cabeza. La promesa de una revelación, de un secreto que podría sacudir las bases de lo que creía conocer, lo impulsó a tomar acciones concretas. Se sentó en su escritorio, preparado para abordar lo que podría ser su oportunidad más grande hasta ahora. La computadora se iluminó con un parpadeo familiar, pero su ánimo era distinto. Esta vez no solo buscaría información, buscaría formas de descifrar lo que ese mensaje podría implicar para su proyecto junto a Valeria. Cada clic sobre el teclado se cargó de un propósito renovado, como si cada palabra escrita pudiese acercarlo a la verdad que estaba buscando. Mientras investigaba, encontró referencias a diversos accidentes aéreos ocurridos en Brasil, pero lo que realmente capturó su atención fueron las menciones a encubrimientos, historias de documentos perdidos, testimonios silenciados. La sensación de que el artículo que estaba creando iba mucho más allá de un simple reportaje comenzó a calar en su mente. Era un llamado a la verdad, no solo para ellos, sino para todos aquellos cuyas vidas habían sido afectadas por estos sucesos. En su mente, el sentido de la responsabilidad creció desmesuradamente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Esa pregunta lo atormentaba. Sabía que buscar la verdad podía ser peligroso y ahora enfrentaba un dilema moral. ¿Debería seguir adelante a riesgo de exponer no solo su carrera, sino también su vida y la de Valeria? Cada pulsación de su corazón vibraba al ritmo de ese conflicto interno. Regresó al café donde solían planear. Valeria ya lo esperaba, su expresión reflejaba la misma incertidumbre que Javier sentía. La conversación que comenzaron se convirtió rápidamente en un intercambio de ideas sobre cómo manejar la nueva información. Discutieron cómo asegurarse de que su investigación no solo fuera compasiva y veraz, sino también efectiva en la lucha contra la opacidad gubernamental y empresarial. Es un camino complicado, Javier, le advirtió Valeria, pero no podemos dar marcha atrás. Este artículo podría ser la voz de muchos que no pueden hablar. La pasión en sus palabras lo contagió. Se dio cuenta de que a medida que hablaban, estaban formando una conexión más robusta, no solo como colegas, sino como aliados en una causa que ambos sentían profundamente. La estrategia que comenzaron a construir se basaba en la recopilación de pruebas y testimonios, pero Javier también comenzaba a contemplar la posibilidad de involucrar a otras personas con experiencia en el área. La idea lo aterrorizaba, pero también lo llenaba de determinación. Necesitaba reforzar su conocimiento y capacidades, y ese impulso lo llevó a la decisión de contactar a expertos, a periodistas con influencias, incluso a aquellos considerados osados. A medida que el día avanzaba, Javier se sumió en la búsqueda de estas conexiones. La ansiedad que había sentido durante días empezó a transformarse en algo más concreto, un plan. Mientras revisaba antiguos contactos, una nueva resolución empezó a tomar forma en su interior. Había algo liberador en el acto de establecer esas redes de apoyo, un sentido de propósito que lo acercó aún más a la verdad, pero también lo hizo más vulnerable, pues al abrirse y arriesgarse, podría enfrentar peligros que jamás había visualizado. No obstante, cuando pensaba en cómo comunicar el riesgo que corría por buscar la verdad, sintió una mezcla de miedo y emoción. Era una transformación y él estaba en proceso de descubrir las capacidades que antes le habían sido esquivas.
La clave estaba en la interpretación de su propio papel. No solo sería un medio para informar, sino un pilar de resistencia. Algo dentro de él se encendía. Sin embargo, mientras recopilaba información y pensaba en sus próximos pasos, un nuevo mensaje llegó de un número desconocido. El contenido era breve pero inquietante. Sigue indagando y sufrirás las consecuencias. La presión en su pecho se intensificó. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que venía? Su camino hacia la verdad requería más que fuerza, necesitaba aliados y, sobre todo, una estrategia que lo mantuviese en pie. La decisión que tomaría en las horas siguientes definiría no solo su futuro profesional, sino su esencia misma. Solo había un camino a seguir, profundizar en el misterio que lo rodeaba. Y así Javier supo que tenía que actuar, pero a cada paso el eco de la advertencia resonaba en su mente. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por la verdad? La respuesta llegaría pronto y con ella un nuevo desafío que lo llevaría al límite de su propia supervivencia. La tarde se extendía y la luz dorada del sol filtrándose por la ventana del café parecía burlarse de la sombra que se había instalado en el corazón de Javier. Mientras Valeria revisaba sus notas con minuciosidad, él se perdía en pensamientos contradictorios. Sabía que cada decisión que tomara en ese momento no solo daría rumbo a su artículo, sino que también configuraría el tipo de periodista que quería ser. Le surgía una pregunta recurrente: ¿qué significaba realmente buscar la verdad? Al observar a Valeria, sintió que el peso de su ambición se tornaba, en parte, responsabilidad compartida. Era innegable que su conexión se había profundizado, unida por el compromiso de trabajar hacia un mundo más transparente. Sin embargo, el presentimiento de peligros inminentes lo llevó a reconsiderar no solo el objetivo del artículo, sino también cómo elegir sus batallas. «Necesitamos una estrategia de comunicación», interrumpió su reflexión Valeria, rompiendo el silencio que pesaba sobre ellos. Si hablamos con los expertas, debemos tener claro qué queremos obtener, qué preguntas queremos plantear y cómo proteger esa información. Javier asintió, pero en su interior una voz podía verse cada vez más fuerte: la urgencia de actuar rápidamente. Mientras intercambiaban ideas, consideró las posibilidades de colaboración con informes previos. Contactar a los reporteros que ya habían tratado estos casos podría servir no solo para obtener leves vislumbres de información, sino también para construir alianzas con personas que habían enfrentado obstáculos similares. Sin embargo, un temor sutil se apoderó de él. Si bien la búsqueda de conexiones podría ofrecer oportunidades, también abría puertas a vulnerabilidades aún más profundas. Fue entonces que Javier decidió dar un paso hacia lo desconocido. Contactó a un viejo amigo de la facultad, un comunicador social que tenía experiencia en relaciones con la prensa. El mero acto de enviar el mensaje lo hizo sentir expuesto, como si hubiese arrojado su propio futuro a una corriente incierta. Pero, en la dificultad de este camino, encontró un alivio. Cada acción, cada pequeño avance, lo acercaba a la verdad que tanto anhelaba. Mientras aguardaba la respuesta, Javier se concentró en su autoanálisis. La dualidad de sus emociones se establecía con claridad. El miedo que lo paralizaba se contrastaba con la determinación naciente que lo impulsaba hacia adelante. Sus propias inseguridades emergían a través del reflejo de su sombra en el cristal del café. Ahí estaba, frente a la oportunidad de redefinir su carrera, pero a un costo que empezaba a parecer más tangible y aterrador. La respuesta de su amigo llegó más rápido de lo que imaginaba. Un encuentro propuesto, un café en el centro de la ciudad. El corazón de Javier se aceleró al pensar en la posibilidad de las revelaciones que podría recibir, pero también le inquietaba cómo el estudio de lo oculto podía romperlo. Era un dilema moral el que se le presentaba. ¿Qué tipo de verdad estaba dispuesto a descubrir y a qué precio? En sus pensamientos, la figura de Valeria se convertía en un refugio y una guía. Mientras compartían la carga de esta misión, él podía sentir un nuevo sentido de propósito, un deseo de no defraudarla. La posibilidad de que todos sus esfuerzos valieran la pena le daba un sentido renovado de dirección.
pero la naturaleza del peligro que podía acecharlos se presentaba como un fantasma constante. Una sensación de grandeza lo abrumó. Su camino podría convertirse en un hito, tanto personal como profesional. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, reforzando su compromiso. Pero, ¿podría realmente enfrentarse a las consecuencias de su búsqueda sin perderse en el proceso? ¿Estaban listos para la verdad que hallaran? Mientras se planteaba esas preguntas, el desconcertante sonido de un mensaje llegó de su teléfono. Era otra advertencia, esta vez más elaborada. No subestimes lo que estás buscando. Tu vida podría depender de ello. Las palabras cortaban como un cuchillo, provocando que el aire en sus pulmones se sintiera denso. Estaba claro que no solo se trataba de su futuro en el periodismo, sino de una lucha por la verdad que podría tener consecuencias devastadoras. Con el peso de la decisión en su pecho, Javier se sintió más cerca que nunca de la verdad. Sería lo suficientemente valiente para adentrarse en lo desconocido, aún sabiendo lo que estaba en juego. La preparación para esa nueva fase de su vida comenzarían en el encuentro que se avecinaba. Las horas de espera se convirtieron en un torbellino de pensamientos y posibles desenlaces. Estaría preparado para las revelaciones que se avecinaban. Las respuestas se acercaban, y con ellas la pregunta que pronto le robaría la paz. ¿Está dispuesto a darlo todo por la verdad, aun cuando ésta se revele más oscura de lo que imagina? La mañana del encuentro llegó sin aviso, como un susurro de un destino inminente. Javier se preparó ante el espejo, notando cómo su determinación se reflejaba en sus ojos. La fragilidad de su ser se iba opacando momentáneamente por un fervor interno que se había encendido. Elegir el atuendo correcto no era solo una cuestión de apariencia, sino una manifestación de su deseo de ser tomado en serio, de demostrar que no tendría miedo de enfrentar lo que estaba por venir. Cada prenda elegida parecía cargar un peso simbólico, como si cada elección reafirmara su compromiso con la verdad. Con la mente aún agitada, salió del departamento y se movió entre las calles con rapidez. El café del centro no solo era un lugar de reunión, se había convertido en un terreno de pruebas. Mientras caminaba, su mente se centró en el motivo del encuentro. Sabía que las conexiones en el mundo del periodismo podían ser la clave para desvelar lo oculto. Sin embargo, el camino hacia la verdad estaba abrido hacia la incertidumbre y el peligro. Al llegar, el corazón de Javier latía con fuerza. Vista la mesa entre las sombras suavizadas por la luz del día, reconoció a su amigo. Un gesto de amistad y una correcta sonrisa se compartieron, pero el aire entre ellos se cargaba de una tensión palpable. Aquella no sería una conversación trivial. «Dime, Javier, ¿qué te ha traído aquí?», preguntó su amigo, con la mirada fija como si desnudara el alma de Javier. Aquella pregunta obligó a un profundo autoanálisis en su mente. Era el momento de compartir, pero también de demostrar su valía como periodista. «Quiero profundizar en los desastres aéreos que han afectado a Brasil. He estado investigando, buscando patrones, datos, conexiones entre los incidentes. Sé que podrías tener información que no está disponible para todos», reveló Javier, notando que su voz temblaba un poco. Era la primera vez que verbalizaba su ambición con tal claridad. Las cejas de su amigo se alzaron. «Es un área peligrosa, Javier. Pocas personas están dispuestas a escarbar tan profundo. Hay fuerzas que no desean que se descubra la realidad de esas tragedias». El eco de su comentario resonó en Javier. La imagen de lo que podría estar enfrentando se dibujó claramente en su mente. Si la verdad estaba oculta tras capas de engaño, ¿cómo podría estar preparado emocionalmente para tal descubrimiento? Fue en ese instante que se dio cuenta de que su ambición lo empujaba hacia un abismo, y la línea de moralidad se difuminaba cada vez más. La lucha no sería solo con los hechos, sino dentro de su propia moral. «Lo entiendo», respondió Javier, lanzando una mirada recta hacia su amigo. «Pero no puedo hacer caso omiso. La gente tiene derecho a saber. Estoy dispuesto a aceptar el riesgo, sea cual sea el costo». Al pronunciar aquellas palabras, sintió que un peso se levantaba. No solo se trataba de su búsqueda profesional, se convertía en una batalla personal. Su amigo asintió lentamente, entendiendo el camino arduo que estaba eligiendo. A continuación, compartió detalles crudos sobre los incidentes y las extrañas coincidencias que rodeaban ciertas operaciones aéreas. Cada revelación lo aproximaba un paso más a la verdad, pero también le dejaba una inquietante sensación de que los secretos revelados podrían costarle más de lo que esperaba. Mientras escuchaba, la mente de Javier se agitaba. Cada información recibida desataba preguntas.
¿Quiénes eran los verdaderos responsables? ¿Cuál sería su papel al hacerlos responsables ante la sociedad? La adrenalina de la búsqueda se mezclaba con el miedo. Cada revelación era una carga, y cada respuesta solo parecía abrir más interrogantes. Salieron del café tras el encuentro, y la brisa fresca de la calle pareció ofrecerle un nuevo aliento. Javier estaba alerta, consciente de que había cruzado un umbral hacia un mundo que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, una pregunta persistente lo obsesionaba. ¿Estaría realmente preparado para enfrentarse a quienes preferían mantener la verdad oculta? Con un nuevo desafío por delante, Javier supo que su jornada apenas comenzaba. Mientras se alejaba, la advertencia de su amigo aún resonaba en su mente. Tenía que prepararse para las consecuencias. Sin embargo, en el fondo, la embriagadora búsqueda de la verdad lo impulsaba a seguir adelante, con la absoluta certeza de que pronto el camino hacia la revelación se tornaría más desafiante de lo que jamás había imaginado. Entonces, un nuevo mensaje iluminó su teléfono, un recordatorio de que las sombras estaban más cerca de lo que creía. Te estamos observando. La siguiente pregunta puede costarte más de lo que piensas. La sensación de peligro se intensificó, y Javier se sintió atrapado en una tela de araña. La verdad, tan deseada, tenía un precio, y su valentía se pondría a prueba en formas que nunca había anticipado. Javier caminaba por las calles, sintiendo el peso del mensaje en su mente. Te estamos observando. Aquellas palabras resonaban como un eco ominoso. Cada paso que daba era una confrontación con su propia determinación. La adrenalina pulsaba en sus venas, pero también la duda. Había tomado un camino del cual no había retorno, una senda repleta de riesgos que podía desafiar no solo su carrera, sino su propia integridad. En casa, el silencio era ensordecedor. Se sentó frente a su computadora, los dedos inquietos sobre el teclado. La pantalla se iluminó con el brillo del documento en blanco, un lienzo en el que esperaba plasmar su investigación, pero las palabras parecían escurridizas. Reflexionó sobre el contenido que había recibido en el café. Aquellos hechos crudos lo perseguían. Necesitaba organizar sus pensamientos. ¿Qué metodología seguiría? Primero, reuniría datos verificables. Decidió que no se dejaría llevar por especulaciones. Cada información debía tener un fundamento sólido. Sin embargo, a medida que iba tomando notas, la verdadera complejidad del asunto se perfilaba ante él. ¿Qué pasaría si esos datos condujeran a conclusiones peligrosas? La esfera de la aviación involucraba no solo a empresas, sino a personas influyentes con intereses ocultos. Una parte de él se preguntaba si estaba preparado para soportar la presión que vendría. Reflexionó sobre sus motivaciones, la búsqueda de la verdad, el deseo de justicia. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ello? Conforme avanzaba en su investigación, descubrió patrones inquietantes, archivos incompletos, accidentes inexplicables, situaciones en las que las aerolíneas parecían desestimar las preocupaciones de seguridad. Apenas comenzaba a desenterrar una historia que podría costarle más de lo que había imaginado. Una noche de insomnio, mientras navegaba por un foro de discusión sobre incidentes aéreos, Javier encontró un hilo intrigante. Testimonios de pilotos que habían denunciado fallos en la comunicación y procedimientos inusuales antes de ciertos accidentes. La revelación reavivó su ambición, pero también el temor. Cada pieza del rompecabezas era un paso más cerca de algo grande, pero también un paso más cerca del peligro. ¿Es este el momento de involucrarse más?, se preguntó. Había un delgado hilo entre el periodismo y la invención de una historia. Javier era consciente de que la verdad podía ser engañosa y tortuosa. Había que ser metódico y valiente. Su mente comenzó a trazar una estrategia: documentar, verificar y, si decidía avanzar, ir con cautela. Su instinto le decía que cada movimiento debía ser calculado. El día siguiente, Javier se reunió con una fuente anónima, alguien en la industria que, según decía, tenía información confidencial. El ambiente era hostil, y cada palabra que compartían parecía cargar el peso del secreto. Si realmente quieres saber la verdad, debes estar listo para actuar en consecuencia, sugirió la fuente. Javier sintió un escalofrío, pues sabía que la realidad no siempre era justa. A medida que profundizaba, cada conversación lo acercaba más a respuestas inquietantes, revelaciones que podrían sacudir a la sociedad. El periodismo era su herramienta, pero sabía que usarlo sin preparar el terreno podría resultar en una tormenta personal y profesional. Mientras el sol se ponía, Javier recibió otro mensaje inquietante en su teléfono. No olvides quiénes son los verdaderos dueños de la historia. La advertencia llegó como una ola de frío, arrastrando consigo una sensación de vulnerabilidad. Lo que una vez había sido su propósito, transformándose en una trampa psicológica. ¿Hasta dónde llegaría por la verdad? La pregunta retumbaba en su mente, y la lucha interna crecía. Con su vida y su carrera en juego, Javier se sintió al borde de una decisión que cambiaría todo.
La última revelación le haría volar hacia lo desconocido, pero el precio podría ser más alto de lo que había imaginado. La noche quedaba desierta, pero la intensidad de su búsqueda resplandecía. Javier sabía que no había vuelta atrás. Sería el momento de decidir si seguiría el camino de la verdad o se retiraría a la seguridad de la ignorancia. En su corazón una convicción lo empujaba hacia adelante, pero su mente retumbaba con advertencias que lo mantenían en jaque. La próxima etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, y el verdadero desafío apenas se desvelaba. La decisión llegó como un relámpago, iluminando el camino que había estado temiendo y deseando a la vez. Javier se sentía en el centro de una tempestad emocional, donde el miedo y la determinación se entrelazaban. Había pasado semanas investigando, y cada descubrimiento había sido un paso hacia una verdad que podía sacudir no solo su carrera, sino también su vida. No podía esperar más. La verdad necesitaba ser contada, y él sería el responsable de llevarla a la luz. Con renovada determinación, se sentó frente a su computadora al amanecer, las primeras luces del día filtrándose por las ventanas. Cada golpe de tecla resonaba en su mente, y con cada palabra aumentaba su convicción. Javier ya no era solo un ingeniero, había evolucionado en un defensor de la verdad, un periodista comprometido con su misión. Al recopilar las pruebas, comenzó a visualizar su historia como un llamado a la acción para otros, personas que podrían no haber tenido el valor de enfrentar lo que él estaba decidido a revelar. Finalmente, la investigación culminó en un informe exhaustivo, que no solo contenía datos, sino también testimonios que respaldaban su narrativa. Por primera vez, sintió que había conquistado su miedo. Este proceso no solo fortaleció su carácter, sino que también iluminó su camino hacia una vocación que jamás había imaginado. Cuando sus colegas leyeran su artículo, no verían solo cifras, verían el rostro de personas cuyos destinos estaban ligados a los hallazgos que él había desenterrado. Presentó el documento a su editor, quien se mostró sorprendido por la profundidad del análisis y por la claridad con que Javier abordó un tema tan complejo. La sensación de reconocimiento lo llenó de una confianza que hacía tiempo había creído inalcanzable. Esa validación externa, un aplauso por lo que había logrado, era el combustible que necesitaba para seguir adelante. Su investigación fue publicada en una prestigiosa revista nacional, abriendo un debate que se extendió más allá de los confines de la aviación. Su voz resonó, la verdad salió a la luz, y Rafael vio cómo su trabajo impactaba a muchos. El impacto fue inmediato. Recibió mensajes de agradecimiento y apoyo de lectores que se sintieron identificados con el coraje que había mostrado. Más importante aún, su trabajo propició cambios en la regulación de la industria aérea y fue incluido como parte del debate en un foro internacional sobre la seguridad en la aviación. La sensación de logro llenó su ser. Cada reconocimiento solidificaba su brío y compromiso. Al autoevaluarse, Javier sintió un profundo orgullo por haber cruzado el umbral del miedo a la acción. Lo que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo se desvaneció. Ya no era sencillamente el ingeniero invisible en la oficina. Había trabajado incansablemente para convertirse en un agente de cambio, un faro de integridad en un sector plagado de sombras. Sin darse cuenta, había roto las cadenas invisibles de su pasado, transformándose en un profesional admirado y respetado. Días después, se reunió con Valeria para celebrar su éxito. Ella había sido su compañera inquebrantable, y el apoyo que se habían brindado mutuamente durante este proceso fue fundamental. Mientras compartían risas y recuerdos de sus encuentros anteriores, Javier se sintió agradecido por haber encontrado no solo una colaboradora, sino también una amiga que le había mostrado que el valor no solo reside en la verdad, sino en la búsqueda de ella. Esa noche, Javier se conectó a su correo y encontró un último mensaje que le había llegado antes de finalizar su jornada. Era una invitación a una conferencia sobre ética y periodismo. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad no solo de compartir su experiencia, sino de ayudar a otros periodistas a navegar en terrenos peligrosos y defender sus propias verdades. Su misión no terminaría aquí. Había un mundo que explorar y muchas más historias que contar. Con un espíritu renovado, Javier se prometió a sí mismo que nunca permitiría que el miedo lo detuviera de nuevo. Su futuro era brillante, lleno de posibilidades infinitas. Había encontrado su voz y no la apagaría,
Esa verdad había sido liberadora y ahora podía vivir con autenticidad y propósito. La luz del día había llegado, y con ella la certeza de que el conocimiento y la valentía siempre prevalecerían. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.